Muy bien. Entonces, el tema de hoy es medidas de dispersión. Y para iniciar este tema, pues quiero que analicemos esta pregunta. Dice, un guía turístico le dice a usted que cierto río tiene una profundidad promedio de 140 centímetros. Con esta información, ¿usted cruzaría el río? Entonces resulta que ustedes están en un viaje y tienen que cruzar un río. No tienen pues canoa ni tienen ningún medio para hacerlo, tienen que hacerlo pues caminando. La idea no es que lo crucen nadando, sino caminando, y pues que no se vayan a ahogar, ¿no? Entonces el tema no es que si es más corrientoso o menos corrientoso, digamos que no hay mucha corriente, pero que usted no sabe nadar y necesita cruzar ese río. Bajo esos supuestos, ¿qué harían? ¿Lo cruzarían? ¿No lo cruzarían? ¿Qué otra pregunta harían? No, no escuché. Lo cruzaría. ¿Sí? ¿Sí lo cruzarías? Ah, bueno, ¿por qué? No está muy hondo. Porque no está muy hondo, listo. Pues dicen que de pronto si usted mide unos 68, unos 70, unos 80, usted dice, no, pues yo lo cruzo porque aparentemente no está muy hondo. ¿Alguien más tiene una opinión al respecto? ¿Qué harían? La pregunta es simple, ¿no? ¿Lo cruza o no lo cruza? Si lo cruza, pues usted seguramente lo hace porque tiene una estatura muy superior a los 140 centímetros. Y si no lo cruza, ¿por qué no lo cruzaría? ¿Qué opinan? Alguien que me dé otra opinión. Ya me dijeron por allí que sí lo cruzaban. ¿Quién más? Miremos aquí en la lista a ver quién hay por acá. A ver, yo veo. No, pues, profe, hay que mirar también el factor de la corriente, ¿no? Ah, bueno, entonces por acá me dicen que la corriente que hay que tenerla en cuenta. No, supongamos que no hay corriente. Creo que Ah, no, sí, relajado. Si lo cruza, bueno, listo. ¿Quién más? A ver, yo miro quién hay por acá. Ana María Montoya, ¿está por allí? sí, profe, Ana María, ¿tú qué opinas? también lo cruzaría. ¿Sí? Sí. Perfecto. Camilo Montes, ¿qué opina? Soy el que acaba de hablar, profe. Ah, sí. Ah, bueno. Angie Lorena, ¿qué dice? Profe, pues sí, lo usaría, pero considero que si una persona es muy bajita, por ejemplo, 1,48, 1,50, tendría como más temor para cruzar. Ok. ¿Alguien no lo cruza de los que está aquí en esta reunión? ¿O todos se avientan a ese río de una? Apenas dicen el guía turístico que son 140 centímetros. Entonces, venga, yo les muestro aquí una cosita. Si nosotros tenemos el lado A que presenta esos datos, recuerden que el promedio se obtiene con varios datos, con varias mediciones. Entonces tenemos el lado A, que es la flecha roja, donde tomamos cuatro datos y los cuatro datos son 130, 160, 150 y 120. El promedio de esos cuatro datos es 140 centímetros. Y tenemos por acá más adelante el lado B. En el lado B, los cuatro datos de profundidad que se tuvieron en cuenta son 50 centímetros, 180, 250 y 80. En ambos lados, el promedio es 140. Eh, ¿Qué opinan? ¿Será que da igual cruzar por cualquiera de los dos lados? No, No, no es cierto. ¿Dónde observan ustedes mayor variabilidad? Mayor variabilidad. en el lado B. Perfecto, muchas gracias. Sí, en el lado B. Definitivamente el lado B presenta mayor variabilidad que el lado A. Sin embargo, pues cuando uno hace investigación, ustedes cuando vayan a hacer sus proyectos de grado,
si van a hacer un análisis cuantitativo, no van a hacerlo de manera observacional. Aquí pues tenemos solamente 4 datos y es sencillo identificar dónde hay mayor variabilidad. Pero si usted de pronto hace una encuesta en una empresa y participan 500 empleados, pues allí va a ser mucho más complicado hacerlo de esta manera. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es cómo se calculan las medidas de dispersión, las principales. ¿Cuáles son? La varianza y la desviación estándar. ¿Cuál es la que interpretamos habitualmente? La desviación estándar. Y también vamos a aprender el coeficiente de variación, que es una medida de dispersión relativa, que nos indica qué tanta variabilidad hay en ese conjunto de datos, pero en forma porcentual. Listo, entonces ahorita vamos a retomar estos datos para hacer el ejercicio. Entonces veamos aquí, bueno, esto ahorita lo vamos a mirar. ¿Por qué se estudia la dispersión? Resulta que los indicadores de tendencia central no trabajan solos. Como lo vimos en el ejemplo, ese promedio, ese 140, pues no nos da, digamos, una información 100% confiable, a menos que lo acompañemos con una medida de dispersión. O que yo les diga, o que le pregunte cuál es el máximo, ¿no? Si yo le pregunto al guía turístico cuál es la profundidad máxima y él me dice 250, entonces se dice, no, pues mejor no lo cruzo porque yo mido 1,90, entonces no, igual me va a tapar, o así usted mida 2 metros, igual lo puede tapar. Pero si la dispersión es baja, entonces seguramente esa profundidad del río es muy uniforme, es muy constante, que es lo que dice en la segunda viñeta. Si nosotros tenemos un índice de dispersión pequeño, significa baja variabilidad. Por lo tanto, esa medida resumen, ese promedio, pues es confiable, es muy más confiable. En cambio, si la medida de dispersión es alta, implica pues que esa medida resumen, ese indicador de tendencia central será menos confiable. Por lo tanto, una desviación estándar baja, ahorita que aprendamos a calcularla, pues me va a indicar que la dispersión es baja. Y una desviación estándar alta indicará una dispersión alta, alta variabilidad también. ¿Cuáles son los más utilizados? Pues tenemos el rango, que es la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo. Eso ya lo hemos calculado anteriormente. Tenemos la desviación media, que es la cantidad promedio en que los valores observados difieren con respecto a su media en términos absolutos. Es tomar cada uno de los datos, restarle el promedio, expresar eso en valores absolutos, hacer una sumatoria y luego dividirlo por n. Realmente esta desviación media no es muy utilizada en investigación, pero es importante, pues, digamos, conocerla, tenerla ahí en cuenta por si de pronto llegasen a requerirla. La que se utiliza frecuentemente es la desviación estándar. Pero para poder llegar a la desviación estándar, jóvenes, primero debemos calcular la varianza, ¿sí? Necesariamente necesitamos la varianza. Excepto que usted lo vaya a hacer, por ejemplo, en Excel. Entonces usted en Excel simplemente le pide la desviación estándar y ya. Pero es importante que ustedes conozcan de dónde sale la desviación estándar. La desviación estándar se obtiene de la varianza, que es la medida de dispersión de una variable respecto a su media, pero en términos cuadráticos. Entonces allí, ¿qué es lo que sucede? Tomamos cada uno de los datos, ¿sí? Cada dato le restamos el promedio, eso lo elevamos al cuadrado, hacemos la sumatoria y luego eso lo dividimos sobre n-1. Porque sería la varianza muestral. Si estuviésemos trabajando con un censo con toda la población, tendríamos que dividirlo sobre n. Por lo tanto, si ustedes buscan en internet las ecuaciones para varianza, se pueden encontrar una donde dividan sobre n, que esa será la varianza poblacional, utilizando un censo, si todos los datos, y otra dividida sobre n-1, que será la varianza muestral, que es la que habitualmente uno trabaja, porque casi siempre en investigación se debe hacer muestreo, ¿sí? Casi siempre uno tiene una población objetivo y usualmente uno mide una parte de esa población objetivo, uno no mide toda la población.
Por lo tanto, trabajaríamos con la varianza muestral. Y ahora vamos a hacer pues el ejemplo utilizando esas fórmulas con los datos que teníamos de los lados del río. Luego de obtener la varianza, calculamos la raíz cuadrada de ese resultado y esa será la desviación estándar. Bueno, entonces antes de llegar al coeficiente de variación me voy a devolver para hacer el ejercicio en Paint. Si lo hacemos así, pues paso a paso. Voy a pegar por acá estos datos. Esto que le pasa está como un poquito loco esto. Voy a tomar los otros datos de acá. Del lado B. Y lo voy a poner por acá al otro ladito. Y voy a tomar la fórmula, ¿no? Voy a tomar la fórmula. ¿Dónde está la fórmula? Esta. Ese está como montadito aquí, entonces. Listo, jóvenes. Entonces aquí tenemos la fórmula de la... Voy a colocarla en color verde, será, que es el color que no tengo acá. Entonces, a ver, yo veo aquí, esto por acá. Esa es la fórmula. Ahora vamos a... Voy a dividir aquí esto por aquí más o menos para poder hacerlo. Eso. Y vamos a hacer el... Vamos a desplegar esa fórmula. Entonces necesitamos colocar cada uno de los... Ah, bueno, primero debemos calcular el promedio, ¿no? Entonces calculemos el promedio del lado A. X barra, el promedio del lado... Uy, espérame, que es que estoy como un poquito... Escribiendo como feo. Entonces sería el promedio del lado A es la suma de todos los datos sobre el número de datos, me da 140. Y el promedio del lado B, 560 sobre 4, igual 140, ¿sí? Si ustedes suman esos 4 datos del lado A, les va a dar 560 dividido 4, 140. Y los 4 datos del lado B les va a dar 560 dividido 4, 140. Por lo tanto, el promedio es el mismo en ambos lados. Bien. Entonces vamos a mirar la dispersión. Entonces para ver la dispersión yo tengo que tener cada dato, ¿sí? Luego cada dato menos el promedio del lado A al cuadrado, cada dato menos el promedio del lado A, perdón, aquí quitemos el cuadrado. Y listo. Entonces, ¿cuáles son los datos? Los XY, el primero sería 130, luego 160, luego 150 y luego 120. Quiere decir que a 130 le voy a restar 140. ¿Sí? Entonces 130 menos 140 me va a dar menos 10. 160 menos 140 me va a dar 20. 150 menos 140 me da 10. Y 120 menos 140 me va a dar menos 20. Luego menos 10 al cuadrado. Pues menos 10 menos por menos da más. Me daría 100. 20 al cuadrado me daría 2 por 2, 4, 400. De nuevo 100. Y de nuevo 400. Quiere decir que la suma me daría 1000. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿O vamos bien? Muchachos y muchachas. Bien, profe. Bien, bueno, muchas gracias. De pronto ustedes ya lo vieron anteriormente, ¿no? En bachillerato y se acuerdan de eso. Entonces, ¿qué sucede? Que en la fórmula tenemos aquí el numerador, que es justamente la sumatoria de las diferencias entre cada dato y el promedio elevado al cuadrado. Es decir, este valor.
Ya encontramos entonces el numerador de la varianza del lado A. Por aquí podemos hacerlo en un ladito, podemos colocar aquí S cuadrado del lado A. Es igual a ¿qué? Es igual a 1000 sobre n menos 1, son 4 datos menos 1. Esto nos daría 333,3. Esa sería la varianza del lado A, 333,3. Pero necesitamos es obtener la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar, si del lado A, es igual a la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Entonces, esto sería igual a la raíz cuadrada de 333,3. Esto creo que da 18,25, 26, algo por ahí. 18,2, pongamos. ¿Listo? Esa sería entonces la desviación estándar del lado A. Para el lado B quiero cambiar un poco. Voy a hacerlo todo de corrido. Entonces tendríamos por aquí la varianza del lado B es igual. Hagamos una superdivisión. Entonces, primer paréntesis sería el primer dato. 50 menos 140 al cuadrado más 180 menos 140 al cuadrado más 250 menos 140 al cuadrado más 80 menos 140 al cuadrado. Dividido, n menos 1 sería 4 menos 1. Entonces, esto, a ver, sigámoslo haciendo en azulito. Esto sería igual a... Aquí tendríamos 50 menos 140 me daría menos 90 al cuadrado más 180 menos 140 me daría 40 positivo al cuadrado. Más 240 menos 140 me daría 110 al cuadrado. Más 80 menos 140 me daría menos 60 al cuadrado sobre 3. ¿Listo? Aquí de pronto un poquito más pequeña. 90 por 90, pues 9 por 9 es 81, ¿no es cierto? Entonces me quedaría 8100. Más 16 y 2 ceros sería 1600, más 11 por 11, 121 y 2 ceros, más 6 por 6, 36 y 2 ceros. Entonces quedaría así, ¿listo? Y aquí sobre 3. Esto nos daría, bueno, no me acuerdo cuánto da esto. Creo que da 25.000 algo, 25.000, venga, yo miro, 8.100. Profe, 25.400, creo. Gracias. ¿Y eso dividido 3? Ay, pucha, ¿qué hice? ¿Y eso dividido 3? ¿Cuánto nos da? 25.000. 8,5. 8,5. No, creo que no da eso, ¿veis? 25.400 dividido 3. Eso da como 8.000, ¿no? 8.466. 8.466,67, perfecto. 8.466,67. Entonces luego, sí, luego tendríamos que la desviación estándar del lado B sería igual a que a la raíz cuadrada de 8.466,67. Y eso nos daría, a ver, yo veo cuánto nos da esto. La raíz cuadrada nos daría 92,01. Pues aproximadamente 92, ¿no? Listo, ¿preguntas hasta allí? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, ya calculamos varianza y desviación estándar. ¿Qué sucede? Que la varianza, como está dada en términos cuadráticos, pues su interpretación no es muy buena.
En cambio, la desviación estándar sí está en la misma escala, o sea que esa es la que debemos de interpretar. Entonces volvamos aquí a la presentación. Por acá la presentación. Bueno, acá está. Entonces teníamos estos dos lados, ya calculamos la varianza y la desviación estándar. ¿Cómo se interpretaría la desviación estándar en el lado A? Diríamos, en promedio, cada dato de la profundidad del lado A se encuentra alejado 18.26 centímetros, ¿sí? Con respecto a la media general, que es 140. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos datos se encuentra a una distancia de 18.2 centímetros con respecto a la media global. En el lado B sería en promedio, cada dato de la profundidad del lado B se encuentra alejado 92 centímetros con respecto a la media general, que es 140 centímetros. Entonces miren que en el lado A la variabilidad es mucho menor que en el lado B. Si en el lado B tenemos una desviación estándar de 92 centímetros, mientras que en el lado A la desviación estándar es como pues, aproximadamente de 18. Quiere decir que si usted mide, por ejemplo, 1,60, pues seguramente va a poder cruzar en el lado A, pero si usted mide 1,60, ya va a quedar más difícil cruzar en el, o sea, en el lado B es muy, muy duro porque la variabilidad es muy alta, supremamente alta. Entonces, era lo que les comentaba, la idea es obtener una medida de dispersión que nos permita conocer qué tanta variabilidad está presente en esos datos, ¿sí? Muy bien. Entonces, voy a hacerles les muestro aquí otra cosa. Antes de ver esto del coeficiente de variación, vamos a hacer otro Paint. Tablero. Listo. Entonces aquí vamos. Vamos con esto, listo. Entonces, supongamos que queremos comparar el peso, ¿sí? Que estaba en kilogramos, versus la estatura, que está en centímetros. Bien. Entonces, vamos a hacer aquí un cuadrito. Vamos a hacer aquí un cuadrito. Listo. Y entonces tenemos el promedio, ¿sí? O media. Tenemos la media aquí barra. Y tenemos la desviación estándar. ¿Listo? Ahora la desviación estándar se denota como S. Entonces supongamos que en el peso, que para el peso tuvimos un peso promedio, digamos, de 60 kilos. ¿Listo? 60 kilos y una desviación estándar de 5 kilogramos. Pongámosle un poquito más. Pongámosle un 8. ¿Listo? Muy raro. Y en estatura tenemos una estatura promedio de 165 con una desviación estándar de 11, digamos. ¿Listo? Entonces tenemos el peso promedio de ese grupo de participantes fue de 60 kilos con una desviación estándar de 8 kilos. Pero en la variable estatura tenemos un promedio de 165 centímetros con una desviación estándar de 11 centímetros. De acuerdo a esos datos, ¿dónde creen ustedes que hay mayor dispersión? ¿En el peso o en la estatura? ¿Qué opinarían ustedes con respecto a eso? ¿Qué creen? La estatura. En la estatura. De pronto esa decisión la tomaste porque la desviación estándar es superior. Pues sí, hay como por responder a
Bueno. Pero bueno, yo creería que tú lo Pero dijiste. en el ejemplo anterior, la dispersión de la que tenía los datos más alejados era mayor, ¿no? Sí, exacto. Sí, por eso te decía que de pronto era por la desviación estándar. Entonces, muy bien. Espérate que yo no veo tu nombre aquí. ¿Cómo es tu nombre? María Irene. Bueno, María Inés. Listo, María Inés. Entonces, Irene. María Irene, qué pena. Entonces, María Irene dice que al parecer la estatura podría ser más variable que el peso porque pues tenemos un 11 comparado con un 8. Pero entonces aquí la situación, jóvenes, es que como la escala es distinta, tenemos peso en kilogramos y estatura en centímetros, entonces hay que ser cuidadosos allí con eso, porque no podríamos comparar un kilo, por ejemplo, con un centímetro. Sí, son completamente distintos. Es diferente cuando usted va a hacer una conversión, que usted quiere pasar, por ejemplo, metros a centímetros. Ahí sí se podría hacer sin ningún inconveniente. Pero cuando es escalas diferentes, no se puede hacer conversiones. Sí, yo no puedo pasar centímetros a kilos ni kilos a centímetros. Entonces, usar la desviación estándar para eso no es conveniente. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el coeficiente de variación. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene el coeficiente de variación? Tomamos la desviación estándar y dividimos sobre el promedio y eso lo multiplicamos por 100 y lo expresamos en porcentaje. ¿Sí? Desviación estándar dividido el promedio multiplicado por 100. Entonces, vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo con estos datos. Entonces, coloquemos por aquí, vamos a calcular el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Para el peso sería entonces la desviación estándar 8 sobre 60 por 100. Permítame, lo hago aquí en la calculadora porque este no lo he calculado. Sería 8 sobre 60. Esto no me funciona. 10, sería el 1.67%. ¿Sí? No, perdón. El 13.33. Sería el 13,33%. ¿Listo? Y tendríamos entonces que calcular el coeficiente de variación de la estatura, que sería 6,67%. Sería entonces 11 de 265%, daría 6,67%. ¿Listo? Entonces, ¿qué comparamos? Comparamos entonces el peso, este peso, que tiene este coeficiente de variación, versus la estatura, que tiene este coeficiente de variación. Y yo puedo comparar porcentajes sí los puedo comparar. Entonces, si comparo el porcentaje de variación del peso versus el porcentaje de variación de la estatura, observamos que el porcentaje de variación del peso es de 13.33 versus el de la estatura que es de 6.67. Quiere decir que la variabilidad relativa es superior en el peso que en la estatura, si hay mayor variabilidad en el peso. Entonces, si yo graficara esta situación, permítanme, intento graficarlo. Entonces ya vimos que el peso es más variable que la estatura. Venga, ya hago aquí un muñequito. Variables distintas, ¿no? Entonces el peso tiene mayor variabilidad que la estatura. Entonces, a ver, vamos a dibujar aquí unas personas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un señor, ¿no es cierto? Qué pena mis dibujos, que de pronto no son muy bonitos. Tengo un señor
Aquí tengo una señora, ¿sí? Aquí tengo otro señor un poquito más delgado, ¿sí? Aquí tengo una señora un poquito más gruesita de pronto, no sé. Me disculpa mis dibujos que son un poquito feos. Aquí tengo otro señor, ¿sí? Entonces, ¿qué observamos en estos participantes del estudio? En estos participantes del estudio observamos que la estatura es parecida, si hay poca variabilidad en la estatura, pero en cambio en el peso sí vemos que hay unos de pronto más con mayor pesos que otros, ¿sí? Entonces, eso es lo que me indica el coeficiente de variación. Me dice, perdón, acá. Me dice, hay mayor variabilidad en el peso, es de 13.33, en cambio en la estatura son más parecidos, porque nos da 6.67, entonces sería más o menos esta la situación que estaríamos encontrando. Muy bien. ¿Qué sucede? Que nosotros podemos comparar también la misma escala, ¿no? También podemos comparar la misma escala y ya vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos que el coeficiente de variación es la razón entre la desviación estándar y el promedio. Y también se conoce como variabilidad relativa. Nos permite comparar diferentes escalas y también puedo comparar la misma escala cuando los promedios son muy distintos. Y ya les voy a hacer un ejemplo de eso. Ya empezaron las ventas por acá, jóvenes. Llegan las ventas y me interrumpen la clase. Siempre pasan hasta ahora. Listo, entonces venga, les muestro acá. A ver, yo veo. Vamos acá. Listo. Entonces, por ejemplo, la siguiente situación. Si nosotros queremos ver el número de pacientes, sí, por decir algo, número de pacientes, y quiero comparar el Hospital Universitario del Valle versus un centro de salud, ¿sí? Versus un centro de salud. Y resulta que aquí tenemos la siguiente información, promedio de desviación estándar. Entonces, el promedio de pacientes, número de pacientes por día. ¿Listo? Entonces, resulta que en el HV el promedio de pacientes diarios, por decir un número, no, la verdad no tengo la información precisa, supongamos que sean 1800. Y en cambio, en el centro de salud, el número de pacientes diarios son, supongamos que unos 90. ¿Listo? La desviación estándar aquí en el HV, digamos que sea de 120, mientras que en el centro de salud es de 20. ¿Listo? Claro que se me va a dar muy parecido. Bueno, vamos a ver qué nos da. Entonces, yo quiero comparar si la variabilidad del número de pacientes por día es diferente en el HV en comparación con el centro de salud, ¿sí? ¿En dónde hay mayor variabilidad? ¿En cuál de los dos sitios? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de calcular el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación en el HV serían los 120 dividido 1800 por 100. Y en el centro de salud sería 20 sobre 90 por 100. Entonces nos quedaría 120 dividido 1800. Eso nos daría 6.67, parecido al de ahorita. Y en el otro sería 20 sobre 90 multiplicado por 100 nos daría 22.22%. Entonces, en el HV, la variabilidad relativa fue de 6.67, mientras que en el centro de salud, la variabilidad relativa fue de 22.22%. Por lo tanto, a pesar de que aquí observamos una dispersión mucho menor en comparación con esta, pues por el tamaño del centro de la IPS, de la institución, pues podemos concluir que la variabilidad relativa es superior en el centro de salud. Entonces, en este caso, no estamos utilizando escalas distintas porque estamos hablando de número de pacientes.
En el ejemplo anterior estábamos comparando el peso versus la estatura, si eran escalas distintas. Aquí no son distintas, pero la magnitud de las instituciones no es similar. Por lo tanto, utilizar la desviación estándar para hacer la comparación de la variabilidad no sería adecuado. Tendríamos que calcular el coeficiente de variación. ¿Listo? ¿Hasta allí alguna pregunta? No, profe. No, perfecto. Entonces, un criterio, ¿no? Hay muchos criterios para interpretar el coeficiente de variación. Pues yo aquí manejo estos criterios pues de una manera sencilla porque hay unos que son mucho más, o sea, más intervalos, ¿no? Entonces dice menor de 7, de 7 a 14, de 14 a no sé cuánto, entonces ahí se va como ampliando un poquito. Entonces, con propósitos prácticos, pues yo sugiero utilizar estos para la clase. Entonces, si el coeficiente de variación está por debajo del 30%, vamos a clasificar a esa variable como dispersión baja. Si el coeficiente de variación se encuentra entre 30 y menos del 100%, diremos que esa variable presenta dispersión moderada. Y si el coeficiente de variación es mayor o igual a 100%, diremos que esa variable presenta dispersión alta. ¿Listo? Por debajo de 30, dispersión baja. Entre 30 y menos de 100, dispersión moderada. Y mayor o igual a 100, dispersión alta. Ese sería como el criterio a tener en cuenta. Bueno, aquí tenemos estos datos que fueron los que trabajamos con el ejemplo de medidas de tendencia central y de dispersión, medidas de tendencia central y de posición. Aquí debemos de calcular el promedio entonces para obtener la varianza. El promedio sería la suma de estos datos, nos da 30. 30 dividido 5 sería 6. Entonces utilizamos el promedio 6. Debemos tomar cada dato, restarle el 6 y elevarlo al cuadrado. Luego calculamos la desviación estándar y por último el coeficiente de variación y clasificar. Entonces aquí tomamos cada dato. El primer dato es 2, 2 menos 6 al cuadrado, más 4 menos 6 al cuadrado, más 7 menos 6 al cuadrado, de nuevo 7 menos 6. Como el 7 está dos veces, pues lo debo tener en cuenta dos veces. Si ustedes quieren, pueden hacer el cálculo de corrido, pues como está en la parte superior. O si quieren, pueden hacer una tabla, pues como para guiarse, que fue como calculamos la varianza del lado A en el ejemplo inicial. Entonces, sumamos, ¿sí? Sumamos esas diferencias al cuadrado, nos daría 38. Recuerden, aquí tomaríamos entonces, esto como que un señalador, a ver, yo que yo nunca he utilizado esto. Ah, sí, mira, está en puntero, miremoslo aquí. Entonces, aquí sería cada dato, ¿sí? Entonces el 2 menos el promedio me daría menos 4. Menos 4 al cuadrado me daría 16. Luego 4 menos 6 me da menos 2, al cuadrado me da 4. Todo al cuadrado me da positivo. Luego hacemos la sumatoria y la sumatoria nos da 38. Quiere decir que ya tenemos la parte, el numerador de la varianza. Me quedaría 38, que es esto, sí, sumatoria, la diferencia entre cada dato y el promedio al cuadrado, dividido sobre n-1, son 5 datos menos 1, sería sobre 4. Nos daría 9.5. Luego la desviación estándar sería la raíz cuadrada de 9.5. Eso nos daría 3.08. ¿Cómo lo interpretaríamos? Diríamos, en promedio, cada dato se encuentra alejado 3 unidades con respecto a la media global, que fue 6. ¿Sí? Aquí habría que mirar esas unidades que son, si son trabajadores, si son horas trabajadas, si son número de incapacidades, lo que ustedes están investigando.
Y luego el coeficiente de variación sería tomar la desviación estándar, la dividimos sobre el promedio, que es 6, y eso lo multiplicamos por 100. Entonces sería 3.08 dividido 6 multiplicado 100. Aquí está, nos daría 51%. Por lo tanto, lo clasificaríamos como dispersión moderada. ¿Por qué? Porque se encuentra entre 30 y 100. ¿Listo? Profe, Dime. si en caso de que en el cuadro donde dio 38 diera un número negativo, no tendría como relevancia. No. No podría dar negativo, porque como están todos elevados al cuadrado, mira que acá, por ejemplo, si todo esto, igual estos no pueden dar negativos porque eso se va compensando. Como estamos restando con el promedio, va a haber unos que van a dar negativos y otros positivos. Y ya cuando elevas al cuadrado, entonces menos 4 al cuadrado te va a dar 16 positivo. Entonces siempre te va a dar, esa sumatoria siempre te va a dar positivo. Sí, ojo ahí con eso. Y cuando usen la calculadora, para poder que les dé el positivo, tienen que colocarlo entre paréntesis, porque a veces uno le coloca el menos 4 al cuadrado y yo no sé por qué en las calculadoras que lo ponen negativo, no entiendo. Pero entonces para evitar esa situación lo ponen entre paréntesis. O lo pueden trabajar en Excel. De hecho, en Excel ya hay unas fórmulas preestablecidas para el cálculo de este indicador de dispersión. Sino que como estábamos en la clase de bioestadística, pues es importante que ustedes identifiquen cómo se obtienen esos resultados, porque de esa manera ustedes lo pueden interpretar más fácil. Cuando ustedes ya estén en su sustentación y de pronto tengan que dar cuenta de un resultado como la edad, siempre se va a preguntar la edad, por ejemplo, y la edad es una variable cuantitativa. Entonces, la mejor forma de resumir la edad es con el promedio y la desviación estándar. O en algunos casos con la mediana y el rango intercuartílico, cuando no hay normalidad en los datos. ¿Sí? Que es algo que también tienen que revisar en su momento. Entonces, por eso les decía que este curso tiene mucha relevancia para la presentación de los resultados de su estudio. ¿Sí? Digamos que a mediano plazo ustedes tienen una primera aplicación que es su proyecto de grado. Entonces, es por eso que vemos esto así como tan al detalle. Y entonces quedaría ya el taller 4. El taller 4 está en la plataforma disponible. Ustedes tienen más de una semana para diligenciarlo. ¿Por qué? Porque si tienen alguna duda, esa duda me la pueden plantear en 8 días. Pero creo que tienen como hasta el 4 de octubre para esto. Entonces, lo pueden ir haciendo, lo resuelven, recuerden, en una hoja aparte y guardan allí las respuestas para, bueno, tienen que cumplir antes del 4, sí creo que es 4 de octubre. Yo reviso una vez aquí con ustedes. Uy, perdón, me vuelvo acá. Mira que yo estaba. Ah, ya lo cerré, mira. Yo voy a ver aquí en deporte. Vale, aquí de una. Entonces estamos en Teo. Estamos en segundo corte. Estamos en taller 4. Dice sí, 4 de octubre, miren. Sí, lo pueden ingresar hasta el 4 de octubre, entonces tienen bastante tiempo para resolverlo. ¿Qué hay que hacer? Tenemos la información del número de usuarios que ingresan a los centros de rehabilitación física, el A y el B. Hay que calcular la varianza del A, la desviación estándar del A, interpretación, cuál es la interpretación adecuada del A, calcular la mediana y el rango intercuartílico del A, la varianza, de nuevo desviación estándar. Luego la pregunta 8, que es la que dice distribución de los datos del centro B. Tienen que comparar la media con la mediana y decir si hay asimetría, ¿sí? O si no hay, o si son simétricos. Si hay asimetría, entonces decir si es a la derecha, a la izquierda, o si es sesgada a la derecha o a la izquierda. Y la última pregunta es una pregunta de teoría sobre variabilidad. Igual ustedes tienen una hora para resolverla, entonces no
No tendría ningún problema porque las primeras 9 ustedes ya las tienen hechas en su cuaderno, en un documento en físico. Y la 10, entonces guardan los otros 55 minutos para la pregunta 10, que tampoco es una cosa pues así súper elaborada. Entonces no sé si tengan preguntas, dudas, jóvenes. En la próxima clase sí vamos a ver ya un tema que es el de probabilidad. Empezamos a trabajar la parte de probabilidad. Eh, Procuraré hacerlo pues muy claro y que ustedes le vean la utilidad sobre todo, ¿no? Porque uno se cuestiona mucho con estas clases es la utilidad de los temas. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto para qué? ¿Yo cuándo voy a usar esto? ¿Sí? Entonces el tema de probabilidad no es para que ustedes vayan a apostar, ni mucho menos, ¿no? Es básicamente porque es la línea de base del muestreo y de los intervalos de confianza, que son los últimos dos temas. Y que la inferencia estadística se fundamenta en eso, en la probabilidad. ¿Qué significa eso? Que usted tiene una población objetivo y usted necesita sacar una muestra de esa población objetivo. Entonces usted tiene que mirar pues, cuál es la probabilidad de seleccionar cada uno de los individuos y de esa manera poder extrapolar los resultados y tener claro si eso que obtuvo es confiable o no. Eso es lo que se pretende con eso. Muy bien. Preguntas, muchachos. Sugerencias, recomendaciones, inquietudes. ¿Ninguno? ¿Para cuándo es que es este taller, profe? Máximo hasta el 4 de octubre. Lo pueden subir, máximo. Pero como les digo, la idea es que si ustedes tienen alguna duda, en 8 días la planteen. Porque yo siempre les dejo la próxima clase para que me pregunten si tienen alguna duda. Pero yo creería que no, está como muy claro. La única duda que les va a surgir es sobre el punto 8 y el punto 10, que no está, digamos, aquí, sino que ya está cuando abran en la NEA las preguntas, allí van a estar. Pero ya les dije que el 8 es decir qué distribución presentan, si es simétrica o es asimétrica. Y la pregunta 10, la verdad no me acuerdo muy bien de qué teorías que trata. Pero bueno, ahí lo miran. Y eso sería todo, muchachos. Entonces yo Muchas gracias, profe. organizaría la grabación y se las comparto a sus correos. ¿Listo?